Hola amigos de La Gran Aldea, bienvenidos a esta importante conversación que vamos a tener con el doctor Humberto de la Calle. En el proceso de paz fue muy conocido el rol que tuvo el expresidente Hugo Chávez con Cuba para lograr sentar a la FARC y para lograr establecer unos acuerdos que fue lo que, luego se firmaron. Pero ahora vemos a Nicolás Maduro tratando de deshacer ese proceso, o por lo menos dándole cobijo a unos insurgentes que se pusieron al margen de estos acuerdos ya firmados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo sí creo que fue fundamental la gestión de Chávez en ese sentido de brindar sombrilla política y también confianza a las FARC. Luego el gobierno de Maduro inicialmente continuó en la misma línea, pero la circunstancia ahora realmente es muy preocupante, porque frente a estas disidencias, a grupos armados colombianos, al ELN, pues hay prácticamente la evidencia de que si hay, dijéramos, actos de protección de esos agentes armados. Y me parece que eso sí genera una situación de seguridad interna para Colombia. El presidente Duque ha insistido y ha liderado el proceso de cambio de régimen en Venezuela. Yo diría que para Colombia es un tema de seguridad incluso nacional, por esta circunstancia de abrigo a grupos armados ilegales. Nunca estuvimos de acuerdo con la acción militar sobre Venezuela. Al principio hubo cierta ambigüedad del gobierno de Colombia, pero con el Grupo de Lima parece estar claro, y ahora con mayor razón con el retiro del señor Bolton, asesor de seguridad del presidente Trump. Luego yo creo que hay, dijéramos, un escenario menos inverosímil y probablemente más fértil para lograr algún tipo de salida en Venezuela, y en ese sentido lo que sí reiteraría es que, admitiendo y corroborando el papel fundamental que jugó Venezuela, su gobierno, Chávez, Maduro al principio, hoy francamente se ha convertido en un palo en la rueda para lograr la tranquilidad en Colombia. ¿No le da temor que la conflictividad interna de Venezuela influya en la beligerancia que pueda tener Maduro y quienes le acompañan en el tema de los nuevos insurgentes y de los nuevos guerrilleros que se han puesto al margen de los acuerdos y de las leyes de este país? No, sin duda, yo creo que ese es un riesgo que existe y me parece absolutamente verosímil lo que usted está planteando. Esa es una hipótesis, pero por eso creería yo que Colombia tiene que obrar primero en el seno de la diplomacia supranacional, particularmente apelando a los organismos multilaterales. Yo no soy muy amigo de acciones individuales o separadas de Colombia o aventuras eventualmente militaristas, y en ese sentido creo que el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, ha jugado un papel. Yo no creo que Colombia, por la circunstancia tan específica de tener una larga y porosa frontera con Venezuela, pues tenga que excederse en algo que tiene que ser mucho más multilateral. En segundo lugar, ante una hipótesis eventual de algún tipo de negociación para un régimen de transición en Venezuela, yo diría que la diplomacia colombiana debe enderezarse fundamentalmente en un escenario de esa naturaleza a garantizar que haya, dijéramos, una abstención absoluta de cualquier régimen transicional venezolano frente a nuestros problemas de seguridad interna, es decir, romper esa atmósfera de proteccionismo a estos grupos armados. Hace algunas semanas se generó en Caracas el Foro de Sao Paulo. Allí vimos a Maduro dándole la bienvenida a Iván Márquez, a Santrich, entre otros. Días después sale el video donde estos mismos personajes anuncian su rearme o su incorporación a la lucha insurgente de nuevo. ¿Usted cree que ese video se grabó en Venezuela? ¿Usted tiene alguna nueva información sobre el cobijo o el apoyo que pueda estar prestando Maduro a estos guerrilleros? No tengo información sobre el sitio de la grabación. Como usted bien dice, pues hay un poco la idea de que fue grabado en territorio venezolano, lo cual pues no es inverosímil, pero yo no tengo ninguna información diferente a la que se conoce públicamente. Lo que sí es cierto es que Márquez, Santrich y los demás disidentes se han colocado por fuera del acuerdo. Hoy son delincuentes
Hay unas acusaciones sobre narcotráfico, aún no resueltas judicialmente, pero me parece que en ese sentido lo que esperaría Colombia, y yo creo que la comunidad mundial, es que efectivamente Maduro tome distancia de estos personajes que en este momento pues ya no pueden acogerse a ningún acuerdo en su beneficio. Su experiencia como negociador es reconocida en toda la región. ¿Qué opinión o qué sugerencia o qué orientación le podría dar usted en este momento a las fuerzas políticas venezolanas para ver si finalmente se logra una salida negociada y justa para todos los venezolanos? Sería demasiada pretensión mía de pensar que uno tiene, dijéramos, la fórmula mágica para controversias que son extraordinariamente complejas. Y lo último que ha venido pasando con el gobierno de Maduro pues es que se ha apartado de los principios de la Carta Democrática Interamericana. La verdad es que en este momento hay una situación de ilegitimidad muy seria y una fragilidad enorme. Dar recetas para lograr superar esto es imposible desde la lejanía, y además repito que sería una pretensión exagerada, pero sobre la base del significado profundo de aquellos resortes que conforman una democracia auténtica, pues me parece que no puede ser imposible reconstruir, no debería ser imposible reconstruir un proceso que concluya pues en elecciones auténticas, libres, seguramente con supervigilancia internacional, y tratar de desatar una circunstancia que es muy grave para Venezuela y también para Colombia. Doctor de la Calle, en los últimos años en Venezuela hemos tenido 3 procesos de negociación. El primero fue en 2016 con el Vaticano como protagonista. Luego vino uno a finales de 2017 e inicios del 2018 que encabezó la Asamblea Nacional y que se hizo en la República Dominicana. Y ahora tuvimos en este año 2019 el que llevó a cabo Noruega y que hace poco pues terminó en Barbados. Ninguno de los 3 procesos ha concluido satisfactoriamente, lo que ha llevado que para los venezolanos, la palabra diálogo, negociación, sea casi una palabra prohibida. ¿Qué orientación nos puede dar usted al respecto y por qué cree que estos procesos han fracasado? No se ha llegado probablemente a un punto de madurez. Hay demasiadas circunstancias que concluyen para el momento en que genuinamente las partes toman la decisión real de agotar una agenda de manera auténtica. Pero lo cierto es que sí hay, y es absolutamente obvio decirlo, pues una preocupación general, y particularmente nosotros en Colombia la sentimos ahora con este fenómeno de la migración. Al día de hoy, doctor de la Calle, ¿en qué contexto usted evalúa la gestión de Hugo Chávez? Y ahora, ¿cuál es su apreciación de lo que ha sido la gestión de su sucesor, Nicolás Maduro, en el poder? No habían estado nunca de acuerdo con los postulados del socialismo del siglo XXI, nunca. Sin embargo, era muy difícil sostener la tesis de que había una dictadura bajo Chávez. Claro que esto se fue acentuando, empezaron a surgir las expropiaciones, los temas de libertad de prensa, pero a su vez era un jefe de Estado que se sometió a una multiplicidad de procesos electorales. Al final había discusiones sobre su validez, pero eso es completamente distinto al Maduro de ahora, donde ya francamente hay un grado alto de ilegitimidad, y como lo dije en un análisis de la Carta Democrática Interamericana, pues es muy difícil sostener que sea en este momento un líder del mundo democrático. Nuestros países en este momento, han sido víctimas de la violencia y tienen heridas, tienen cicatrices pues muy profundas que han dejado pues décadas de conflicto armado aquí en Colombia y 20 años de polarización en Venezuela, donde también ha habido muertos, heridos, presos. ¿Cree usted o cómo cree usted que estas cicatrices puedan sanarse y que nuestros países de verdad puedan entrar en un verdadero proceso de reconciliación que les permita seguir adelante en unidad y en fraternalismo? Hicimos un recuento del uso de las palabras en todo este término de las conversaciones con las FARC y el posconflicto, y la palabra que menos aparece es reconciliación. Veo que todavía falta, me parece que no hay todavía suficiente madurez, pero dijéramos las heridas no son tan graves.
nosotros tenemos 8 millones de víctimas. Digo, no son tan graves en términos comparativos, para que no me entiendan mal. Aquí tenemos 8 millones de víctimas, 7 millones de campesinos desplazados. Y es que lo que ha ocurrido en Colombia ha sido una tragedia monumental. En Venezuela hay una gran discusión con unos contornos fundamentalmente políticos y con algunas consecuencias sociales, pero tenemos que ser capaces, o sigo confiando en que eso lo lograremos.